Si estás viendo este video de noche y escuchas tu nombre mientras lo reproduces, no mires atrás. Pregunta directa para ti. Responde en tu mente. ¿Alguna vez alguien te llamó cuando estabas completamente solo? Porque si tu respuesta es sí, esta historia ya comenzó para ti. Capítulo 1. La hora exacta. Eleazar siempre despertaba a la misma hora. 3:00 am, no 2:59, no 3:01. Exactamente a las 3:00. Al principio pensó que era estrés, luego insomnio, luego miedo, hasta que una noche, al abrir los ojos, escuchó su nombre. Eleazar. No venía de la puerta, no venía de la ventana, venía de dentro del cuarto. Pregunta directa. Si escuchas tu nombre sin ver a nadie, ¿responderías o fingirías no haber oído nada? Eleazar fingió dormir. Capítulo 2. La voz que aprende. La voz volvió la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente, pero cada vez sonaba más cercana. Primero desde la esquina, luego junto a la cama, luego desde su oído. No me ignores, ya me escuchaste antes, siempre me escuchas. Eleazar empezó a dormir con audífonos, con música, con ruido blanco, pero aún así, la voz atravesaba todo. Pregunta para ti. Si algo logra hablarte incluso con ruido, ¿de verdad viene de afuera? Capítulo 3. El reflejo. Una madrugada, Eleazar se levantó al baño. No escuchó la voz. Eso fue peor. Se miró al espejo y su reflejo sonrió primero. ¿Por qué finges no oírme?, dijo el reflejo. Eleazar no se movió. El reflejo sí. Me escuchabas cuando era tarde. Me escuchabas cuando pedía ayuda. Pregunta clave. Si tu reflejo recuerda cosas que tú no, ¿quién está mintiendo? Capítulo 4. El recuerdo enterrado. Eleazar recordó. Años atrás vivía con alguien más. Alguien que se despertaba a las 13:00 am. Alguien que decía escuchar voces. No puedo dormir. Alguien me habla. Escúchame, por favor. Eleazar recordaba ponerse audífonos, subir el volumen, ignorar los golpes en la puerta. Hasta que una noche, los golpes se detuvieron. Para siempre. Pregunta directa al espectador. Cuando decides no escuchar, ¿sigues siendo inocente de lo que ocurre después? Capítulo 5. La revelación. La voz regresó, pero ya no estaba fuera. Ahora tú me escuchas, como yo te escuché a ti. Eleazar entendió la verdad demasiado tarde. La voz no quería entrar, nunca quiso entrar, solo quería que alguien la escuchara, y ahora él ocuparía su lugar. Si llegaste hasta aquí, y es de noche, presta atención. Si escuchas tu nombre después de este video, no respondas, porque eso significa que ya eres parte de la historia. Si llegaste hasta aquí, no fue solo curiosidad. Hay historias que no se continúan porque alguien las escribe, sino porque alguien las escucha. Y a veces, escuchar es suficiente para que sigan existiendo. Después del silencio. Después de aquella noche, Eleazar dejó de escuchar la voz. No hubo golpes, no hubo susurros, no hubo reflejos que se movieran solos, solo silencio. Pero no era un silencio normal, era uno que parecía esperar. Eleazar empezó a notar detalles imposibles de explicar. Objetos fuera de lugar, puertas abiertas que juraba haber cerrado, notas en su teléfono, escritas a horas en las que dormía. Una de ellas decía: ahora me escuchas incluso cuando no estoy. Algo había cambiado, no afuera, sino dentro. El observador. Eleazar comenzó a sentir una presión constante. No una presencia visible, no una voz clara. Era como si alguien estuviera atento, no a lo que hacía, sino a lo que pensaba. Cada pensamiento incómodo venía acompañado de una sensación extraña. Cada recuerdo evitado, de un aire más pesado en la habitación. Una noche habló en voz baja, sin saber por qué. ¿Qué quieres? El teléfono vibró. Mensaje nuevo, sin remitente. Que hagas lo que siempre hiciste. Eleazar no necesitó más explicación. Lo que las voces necesitan. No buscó respuestas afuera. Las buscó en el único lugar que aún no había revisado. Su memoria. Recordó algo inquietante. La persona que vivía con él años atrás. No comenzó escuchando muchas voces, solo una, y apareció después de que Eleazar decidiera no escucharla. Como si el silencio no fuera vacío. Como si el silencio pidiera reemplazo. Desde ese momento, la idea no lo abandonó. Tal vez las voces no buscan personas.
sino oídos dispuestos a ignorar. El contagio. Eleazar empezó a notar algo más. Personas que veían su historia decían cosas extrañas, que soñaban con una voz, que despertaban de madrugada sin razón, que sentían que alguien estaba atento mientras escuchaban. La voz regresó. No sonaba molesta, sonaba satisfecha. Ya no estás solo en esto. Ahora otros también escuchan. Eleazar entendió que la historia ya no le pertenecía. El propósito. La voz nunca quiso entrar a su vida, solo necesitaba continuidad. Cada vez que alguien deja de escuchar, se crea un espacio, y ese espacio siempre se llena. Eleazar había creado uno, ahora el equilibrio pedía otro. La voz solo seguía el ciclo. Antes de desaparecer, Eleazar dejó un último audio guardado. No explicaba nada, no advertía nada, solo decía: si esto llegó hasta ti, es porque alguien decidió escuchar antes. Después de eso, nadie volvió a saber de Eleazar, pero la historia nunca volvió a estar en silencio. Y mientras alguien la escuche, seguirá encontrando a quien la continúe. Hay lugares donde el sonido no debería existir, donde la presión aplasta todo, donde el silencio es absoluto, y aún así, algo sigue escuchando. El archivo prohibido. Años después de la desaparición de Eleazar, un investigador anónimo encontró un archivo que no figuraba en ningún registro oficial. No estaba etiquetado como audio, ni como video, solo decía: transmisión recuperada, profundidad anómala. El archivo había sido localizado durante una exploración del Titanic, no dentro del casco, sino debajo, donde no debería haber nada. Al reproducirlo no se oía agua. No se oían crujidos metálicos, se oía una respiración, el sonido que no pertenece. Los expertos coincidieron en algo imposible. El sonido no coincidía con ningún equipo humano. No era un fallo, no era interferencia, era atención. Como si algo al fondo del océano estuviera escuchando al otro lado. En un segundo fragmento del archivo, una voz susurraba palabras inconexas. No nos escucharon. Aquí abajo seguimos esperando. El silencio nos trajo hasta aquí. El nombre Eleazar apareció en la transcripción automática. Nadie pudo explicar por qué. Lo que realmente se hundió. Los registros históricos dicen que el Titanic se hundió por un iceberg, pero algunos documentos internos hablaban de otra cosa. Pasajeros que decían escuchar golpes desde dentro del barco incluso antes de la colisión. Personas que afirmaban oír voces en los pasillos de tercera clase, pidiendo que alguien las escuchara. Testimonios descartados, archivados, silenciados. Porque aceptar eso significaba aceptar algo peor. Que el Titanic no fue solo un naufragio, sino un lugar donde muchas voces fueron ignoradas al mismo tiempo. Y ese silencio colectivo creó algo. El vínculo. El investigador notó un patrón inquietante. Todas las personas que escucharon el archivo completo comenzaron a experimentar lo mismo. Despertares nocturnos, sensación de presión en los oídos. La impresión de que alguien esperaba una respuesta. Uno de ellos escribió en su diario: cuando dejo de escucharlo, el ruido aparece en mi cabeza, como si el fondo del océano no estuviera abajo, sino aquí. El archivo no transmitía sonido, transmitía responsabilidad. El giro, el último fragmento del archivo, no provenía del fondo del mar, provenía de una habitación cerrada, sin agua, sin ecos. Una voz cansada decía: el Titanic no guarda cuerpos, guarda a quienes decidieron no escuchar. Entonces se comprendió la verdad. Eleazar nunca desapareció, solo descendió, no al océano, sino al lugar donde van las voces que nadie atiende. El Titanic no es una tumba, es un punto de acumulación, un lugar donde el silencio humano pesa tanto que algo tiene que sostenerlo. El archivo termina abruptamente, pero justo antes se escucha algo más. No una voz desconocida, una respiración demasiado cercana, como si quien escucha ahora ocupara el espacio que alguien dejó libre antes. Y mientras existan historias que se oyen sin responder, el fondo seguirá escuchando, porque el océano no guarda secretos, los recuerda. El certificado decía una sola cosa: Eleazar, fallecido, sin causa exacta, sin cuerpo recuperado, sin explicación definitiva. Oficialmente el caso estaba cerrado,
Pero hay cierres que no significan final, significan silencio impuesto, la muerte que no encaja. Eleazar fue declarado muerto tras la recuperación de un objeto personal hallado en una expedición vinculada al Titanic. No había restos humanos, no había evidencia biológica, solo un grabador antiguo, corroído por la sal, que aún funcionaba. En él no había gritos, no había súplicas, solo respiración y una frase repetida con voz irreconocible. Aquí abajo, nadie escucha solo. El informe médico fue claro. Presunta muerte por causas desconocidas asociadas a colapso psicológico extremo. Pero esa explicación no convenció a todos. El nuevo oyente. Aquí aparece Samuel Rivas, archivista forense especializado en casos clasificados como cerrados sin resolución. Su trabajo era simple: ordenar, sellar y olvidar, hasta que recibió el expediente de Eleazar. Samuel notó algo inquietante de inmediato. Las fechas, los horarios, los síntomas eran idénticos a otros casos que había leído años atrás. Casos vinculados a investigaciones de Ed Warren y Lorraine Warren. Personas que afirmaban escuchar entidades que no buscaban poseer, sino ser escuchadas. Los casos descartados. Samuel revisó archivos antiguos, casos nunca publicados, casos descartados por falta de evidencia. Personas que murieron tras semanas de insomnio, afirmando que algo los observaba cuando dejaban de prestar atención. En uno de los informes atribuidos a los Warren se leía una nota manuscrita. No todas las presencias quieren entrar. Algunas solo necesitan que alguien las oiga. El peligro no es escucharlas, es ignorarlas. Samuel sintió un escalofrío, porque Eleazar había hecho exactamente eso. El giro psicológico. Samuel reprodujo el grabador. Al principio, solo ruido blanco. Luego, algo cambió. La respiración comenzó a sincronizarse con la suya. No era casualidad, no era sugestión. El archivo respondía, y entonces una voz nueva apareció. No era la de Eleazar, era la de Samuel, diciendo palabras que él no recordaba haber pronunciado. Ya entendí. Ahora yo escucho. Samuel comprendió la verdad demasiado tarde. Eleazar no murió por una entidad. Murió porque ocupó el lugar que alguien dejó vacío antes. Y ahora ese lugar estaba libre otra vez. La verdadera causa de muerte. El informe final nunca se hizo público. Pero una anotación interna decía: causa de muerte, exposición prolongada a una conciencia residual generada por silencio humano acumulado. No fue ahogamiento, no fue locura, no fue posesión, fue escucha forzada. Eleazar escuchó lo que nadie quiso escuchar antes, y eso lo reemplazó. El expediente fue archivado nuevamente. Samuel escribió la última nota. Mientras alguien lea esto, el fenómeno permanece estable. Cuando nadie lo haga, buscará a otro. El grabador quedó encendido, y en el fondo del audio, apenas perceptible, una respiración nueva comenzó a escucharse. Eleazar está muerto. Eso dice el papel. Pero hay cosas que no necesitan estar vivas para seguir escuchando, y hay historias que no terminan cuando se cuentan, sino cuando nadie quiere oírlas.